Bien, hermanos amados, queremos compartir el estudio de esta noche. Siempre nos corresponde continuar con la epístola a los hebreos. Este día tenemos la entrega número 11 y el tema que vamos a abordar es la perfecta obra redentora. El tema se va a desplazar a lo largo de todo el capítulo, es decir, desde el versículo inicial, verso 1, hasta el versículo 20 del capítulo número 6. Pero para efectos de lectura inicial, vamos a leer únicamente los primeros versículos. Leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos. Padre que estás en los cielos, suplicamos en Cristo Jesús que nos edifiques, que nos hables, que nos bendigas, que nos instruyas. Padre bendito, aquí estamos necesitados de ti, urgidos de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, sin la cual, Señor, no vivimos un solo día. Te necesitamos. Por favor, consuélanos, aliéntanos, exhórtanos, repréndenos a cada uno por nombre conforme a la necesidad y al propósito tuyo para con cada uno. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Bendito Cristo. El tema anunciado, la perfecta obra redentora. Cuando estamos hablando de la obra redentora, quiero señalar algo que hemos dicho en varias ocasiones, pero que es bueno enfatizar para que la iglesia del Señor aprenda, conozca, se ubique y no se pierda. El proyecto de Dios en Jesucristo, diga proyecto de Dios en Jesucristo. En ese proyecto de Dios en Jesucristo existen dos planes que caminan, por así decirlo, paralelos, pero el un plan es totalmente diferente al otro plan. El primer plan en aparecer en la historia es el plan del reino. Dígalo conmigo. Plan del reino. El plan del reino comienza allá con Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. De ti voy a levantar una nación grande. Y descendientes de Abraham forman la nación de Israel, que es conocido como el pueblo terrenal de Dios. Y que en el Nuevo Testamento Pablo dice que de ellos, de los israelitas y de los judíos, es el culto, el pacto, la herencia, las promesas, y por ellos también vino Cristo. Entonces es el plan del reino, en el cual se le prometió a la nación de Dios un reino. Y en el pacto palestino se les prometió un territorio que en geografía bíblica es conocido como la media luna fértil, que abarca desde el río Nilo en Egipto, África, hasta los grandes ríos Éufrates y Tigris, que desembocan en el Golfo Pérsico, allá en el Asia. Entonces, todo ese territorio pues se prometió en el pacto palestino. Pero en el pacto davídico se prometió que en ese reino iba a reinar alguien cuyo reino habría de ser eterno. Y ese rey eterno es nuestro amado Señor Jesucristo. Hay promesas
para Israel, para el pueblo de Dios, que aún están por cumplirse. Y llegará el momento en el que se instaure sobre la faz de la tierra el gobierno universal de Cristo, llamado el milenio. Es parte de la escatología bíblica, es parte de la profecía. Entonces ese es el plan del reino. Identificamos el plan del reino, hermano. El plan del reino es el reino sempiterno, el gobierno de Cristo sobre la faz de la tierra, comenzando en el milenio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El segundo de estos planes del proyecto de Dios en Jesucristo es el plan de la salvación. El plan de la salvación. ¿Quiénes necesitan ser salvos? Todos los hombres. Es decir, toda la humanidad. En los Salmos, y ratificado también por el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, en su epístola a los Romanos, se dice que en esta tierra no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todo mundo necesita un Salvador. Y nace el plan de la salvación. Dios proveyendo su obra redentora para redimir, para comprar a precio de sangre en la cruz del Calvario la salvación de los hombres. ¿Cuáles hombres? En el Antiguo Testamento, cuando se desarrolla el plan del reino para con su pueblo Israel, su pueblo es Israel y todas las demás naciones son gentiles, paganas, idólatras, alejadas de Dios, por naturaleza hijos de ira, dice Pablo. Pero en el plan de la salvación se extiende la gracia de Dios para todo el mundo. Y desde Isaías capítulo número 55, el Señor decía: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 55:1. Entonces ahora en Cristo ya no hay, dice Pablo en Romanos, en Gálatas y en otros textos, dice: ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay escriba, ya no hay siervo, ya no hay escita, ya no hay hombre, ya no hay mujer, sino que ahora todos alcanzamos la salvación en Cristo. Ahora, la situación es que la iglesia hoy en día ha creído en Cristo, ha nacido de nuevo, sus pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero resulta que todavía nos es difícil creer en la salvación perfecta. Es decir, creer que somos salvos, que ya estamos destinados para las glorias eternas. Pero eso es porque en lugar de poner nuestra mirada en la cruz de Cristo, en el sacrificio perfecto, hombre, ponemos la mirada en nosotros mismos. Y ahí sí, si usted pone su mirada en usted mismo o la pone en su vecino, en su hermano, en los hombres, cualquiera que sea, pues ahí la salvación la perdimos totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, aun y cuando hayamos nacido de nuevo, el programa o el plan de redención tiene dos fases. Eso es lo que Pablo enseña en Romanos capítulo número 8. Usted lo busca en su casa. En Romanos capítulo 8 dice: nosotros que tenemos las primicias del Espíritu.
Es decir, nuestros pecados ya fueron lavados con la sangre del Cordero. Nuestra alma ya fue salva. Ya nosotros hemos sido alcanzados por Dios, incluidos, injertados en el cuerpo de Cristo. Ya somos iglesia, somos nuevas criaturas, se nos ha implantado una nueva simiente, un nuevo hombre. Juan le llama la unción en sus epístolas. Y somos nueva criatura. ¿Cuál es el problema? El problema, vuelvo al programa de redención que Pablo habla en Romanos 8, es que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Mire, para que usted vea lo que estamos hablando, por favor, vayamos a Romanos 8, para que veamos eso, para que veamos de qué estamos hablando. Romanos, capítulo número 8, verso 23. Y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos, que tenemos, ¿qué dice su Biblia? Las primicias del Espíritu. Es decir, el Evangelio nos llegó en el Espíritu, nos lavó, nos hizo nuevas criaturas, operó en nosotros la conversión, el nuevo nacimiento, ese milagro glorioso por el cual Dios nos regala el arrepentimiento y la fe y nos hace venir a Cristo. Esas son las primicias del Espíritu. Pero dice Pablo, nosotros tenemos las primicias del Espíritu y también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que aun y cuando seamos nuevas criaturas, lavados con la sangre del Cordero, aunque tengamos las primicias del Espíritu, nuestro cuerpo todavía está viciado por la vieja naturaleza. Entonces, el creyente tiene un conflicto, porque tiene la vieja naturaleza de pecado, el pecado que en Adán y Eva fue el pecado original, y para nosotros sería el pecado heredado. Ya nacemos. Eso es lo que dice David en el Salmo 51. He aquí que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre, dice el 51:5 de Salmos. Y si se va un poquito más adelante, en el 58:3, el salmista dice: se apartaron los impíos desde la matriz. O sea que no hay vuelta de hoja. Todavía estamos en el vientre y ya la herencia de pecado viene con nosotros. ¿Y por qué un niño no roba? ¿Por qué un niño no comete grandes atrocidades? Porque no ha desarrollado. Espérese que desarrolle, y en la medida que se desarrollan sus facultades y crece para explotar todo su potencial, se convierte en lo que es, un pecador. Y es terrible, hermano, porque no pueden ni hablar ni caminar y hacen grandes rabietas. Es el mal que ya viene en nosotros. Entonces, ese mal ya viene en nosotros. Pero, como dije, si el Señor ya hizo en nosotros las primicias del Espíritu, aun y cuando todavía luchemos con nuestra naturaleza caída, nos ha dado los recursos para ser victoriosos en Cristo Jesús, y ha establecido un momento en que Pablo llama aquí: esperamos la redención de nuestro cuerpo. Es decir, llegará el momento cuando todas estas limitantes y bajezas que hoy tenemos serán removidas, serán quitadas de nosotros por medio de un acto profético divino obrado por el Espíritu Santo, que se llama la glorificación. ¿Y cuándo sucederá la glorificación? Sucederá según Tesalonicenses 4 y según Primera de Corintios 15, el día del gran harpazo, palabra griega que se traduce arrebatamiento.
cuando suene la trompeta, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que usted va a resucitar. Y dice, y los que estemos vivos seremos transformados. Usted resucita y yo soy transformado. Aleluya. Y juntos, dice la palabra, estaremos con el Señor. Seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Entonces, en ese momento, según 1 Corintios 15, dice que se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo de muerte, resucita en vida. Se siembra el cuerpo en pecado, resucita ya sin relación al pecado. Es decir, que en ese momento del harpazo, del arrebatamiento, tanto los muertos en Cristo resucitados, posiblemente usted, y los que estemos vivos, posiblemente yo, aleluya, seremos transformados, y en ese momento se da la glorificación de nuestro cuerpo. Y con la glorificación de nuestro cuerpo se acaba esta lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la carne y el espíritu. Y mire qué lucha. Y Pablo en Gálatas nos ofrece las dos opciones y nos dice, mire, ustedes pueden sembrar para la carne, y conocida es la obra de la carne, y comienza y da un listado de cosas groseras que la carne hace. Pero luego dice, mas el fruto del Espíritu es amor, benignidad, gozo, paz, y comienza a dar los frutos del Espíritu, y ahí estamos. Y bendito Dios que tenemos los frutos del Espíritu. Pero nos ponchamos porque de repente la carnita, ¿verdad?, sale a relucir. Yo le preguntaría a usted, ¿cuándo fue la última vez que su carnita salió a relucir? Hoy, dice, antes del culto. No, es terrible. Pero es una lucha que la tenemos. ¿Quiénes? Todos, sin excepción. En la iglesia no hay arcángeles. Desde pastores hasta el último, todos tenemos una lucha terrible. ¿Con qué? Con nuestra carne. Y es por eso que Pablo en la epístola a Timoteo le dice a Timoteo, hijo mío, ten cuidado. Y no le dice, mira, tenele cuidado al diablo, a los demonios, a Belcebú, al cadejo blanco, al cadejo negro. No, le dice, ten cuidado de ti mismo. Nosotros ciertamente tenemos enemigos espirituales. 4 grandes enemigos. Ahí en esos 4 podemos resumir todos los enemigos del creyente. Primer enemigo, el diablo. Segundo enemigo, el pecado. Tercer enemigo, ¿qué? El mundo. El mundo. Pero el cuarto enemigo, ese es el más grosero de todo. El cuarto enemigo es la carne. Mire, Satanás, ahí van los demonios, espíritus chocarreros y todo eso que a usted le tiran burletas cuando va pasando. Ajá. Ahí está. Primer enemigo, el diablo. Segundo enemigo, dijimos, el pecado, que nos asedia y que Satanás nos lo sirve a veces así en bandeja de plata. Tercer enemigo, dije, el mundo, que trata de llamarnos con su brillo, con su oropel, seducirnos, hasta vernos al igual que Eva, mordiendo el fruto prohibido. Ahí está, el mundo. Pero lo terrible es la carne, hermano. La carne. Entonces, no nos hagamos, hermano. Todos hemos fallado. Yo desde aquí quiero ver si hay un inocentillo aquí. Yo no miro ni uno. No, y sé que ahorita ustedes se ríen, nos gozamos por la esperanza que tenemos, pero la verdad es que nos da pena y nos avergonzamos. Yo cuando pienso en mis errores, en mis bajezas, yo digo, qué desgracia. Me avergüenzo de mí mismo, pero no puedo negar las grandes debilidades que hay en mí
y los grandes errores que puedo cometer. Pero me aferro ¿a qué? A la gracia, a la misericordia, a la esperanza y a la promesa divina. Entonces ese es el plan ¿de qué? De la salvación. Vuelvo y repito, si usted se mira a usted mismo, la salvación ya hace rato que la perdemos, pues. Si fuera por nuestro esfuerzo, si fuera como un premio a nuestra perseverancia, si fuera como un regalo por nuestra buena conducta, por nuestro buen proceder, por nuestro temor a Dios y por nuestro buen caminar. No, hombre, cerremos las iglesias, hermano, porque no hay arcángeles, no hay. Pero cuando ponemos la mirada en el Dios que diseñó la obra redentora y nos hacemos a un lado y apreciamos la obra redentora, entonces nosotros decimos: gloria a Dios, hay esperanza, hay vida, hay salvación, hay bendición. Y aquí, en todos estos versículos, 20 versículos, hay mucho que hablar, ¿no? Pero obviamente en un mensaje de unos 30, 40 minutos no vamos a discutir profundidades teológicas, pero sí puedo compartir algunas verdades. Yo he tratado de bosquejar por lo menos 5 grandes verdades de esta perfecta ¿qué? Obra redentora. Dígalo conmigo: perfecta obra redentora. Leamos nuevamente los primeros 3 versículos. Dice Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Para dónde? ¿Dónde dice su Biblia? A la perfección. Fíjese que ahí se habla de rudimentos. ¿Qué es un rudimento? ¿Alguien tiene idea de qué es un rudimento? Rudimento, son cositas que se hacen con ruda. No es eso. No. Un rudimento es el conocimiento básico o elemental. Y miren a lo que el escritor sagrado le llama rudimento. Mire, le llama rudimento al arrepentimiento, a la fe en Dios, a la doctrina de bautismos, a la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno. O sea, son doctrinas fuertes, fundamentales, profundas. Pero el escritor sagrado dice: esos son rudimentos, es decir, son las primeras cosas, las cosas más básicas que todo creyente debe saber. Pero el llamado del escritor es: no nos quedemos ahí, porque esta obra redentora nos lleva hacia donde leímos, hacia la perfección. Dígale a su vecino por fe, dígaselo. Dígale: un día yo voy a ser perfecto. Yo se lo garantizo, hermano. No soy lo que quiero ser. Me avergüenzo muchas veces de lo que soy. Pero estoy seguro, no por mi fuerza, sino por la obra redentora, que un día voy a alcanzar la perfección. Un día el diablo va a quedar burlado. Un día la carne será sometida por completo. Un día la gloria de Dios glorificará mi cuerpo y todo mi ser. Un día alcanzaremos ¿qué? La perfección. Entonces yo quiero decirle algo, amado hermano, en el nombre del Señor. Sépalo, que se le meta no solo en la mente, sino en el corazón, en los tuétanos, en el alma. Usted está destinado ¿a qué? A la perfección. Para eso fue la obra redentora. Óigame, si usted un día no llega a ser perfecto, significa que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es vana. No sirvió. No fue perfecta. Le faltó.
¿Quién me puede decir en su sano juicio que a Cristo, a la obra de Cristo en la cruz, le faltó algo? O que fue por gusto, o que fue vana, o que no fue completa. ¿Quién? Yo creo que todos podemos creer y confesar que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue ¿qué? Perfecto, completo, no le faltó nada. Entonces, si el Señor se entregó y completó la obra, me llama poderosamente la atención. ¿Quién se recuerda, por favor, las últimas palabras de mi amado Jesús en la cruz del Calvario? ¿Cuáles fueron las últimas palabras? Consumado es. ¿Qué quiere decir ese consumado es? Un sinónimo, hecho está. Es decir, lo que se tenía que hacer se hizo y no le faltó nada. Por lo tanto, dice el escritor, no hombre, dejemos los rudimentos, si nuestro destino es la perfección. Amén. Mírese en un espejo y le pregunto, ¿cuánto le falta a usted y cuánto me falta a mí para ser perfectos? Ahora le pregunto a usted, ¿puede usted por sus propios medios alcanzar la perfección? Ni yo tampoco, no podemos. Pero usted tiene fe y puede confiar que hay un Dios que aun y cuando tengamos los 1001 errores, se nos pelen los cables, se nos vaya la piscucha, perdamos los papeles, puede hacernos perfectos. ¿Sí o no? Nos puede hacer perfectos, hermano. La perfección no es nuestra. La perfección le pertenece a Dios y Él ha programado un día para que alcancemos la perfección. Entonces, si un día vamos a alcanzar la perfección, un día vamos a ser perfectos, entonces la obra redentora de Cristo en la cruz es perfecta. Amén. Ahora, observemos lo que dicen los versículos 4 al 8. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hoy quiero que notemos algo. Aquí está hablando de un grupo de personas y dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, le llegó la revelación del evangelio. Luego dice, gustaron del don celestial. El don celestial es Cristo. Cuando dice gustaron, es que experimentaron la salvación en Cristo. Luego dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. La Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Luego dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Que nosotros somos los que nos deleitamos y gozamos por la iluminación del Espíritu Santo en el conocimiento y la sabiduría de lo alto que está reservada para nosotros. La Biblia la puede leer el mejor catedrático universitario, y si la lee con su masa gris, no le entra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que las cosas que son del Espíritu han de ser discernidas espiritualmente. Y Cristo en oración decía, te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios del mundo, de los grandes del mundo, para revelarlas a estos pequeñitos, que somos nosotros. Amén. Antes caminamos para adelante y mucho nos costó identificar la O, que era redonda, y con todo Dios nos alcanzó con su sabiduría. Entonces se nos dio la palabra y dice también, gustaron la palabra y dice, y los poderes del siglo venidero. En el siglo venidero, es decir, el reinado de Cristo, es un reinado de gozo, de amor, de paz, ¿de qué más? Ayúdenme. De fe, de templanza, de bondad.
de mansedumbre, de todas las virtudes del reino. Ahora, no es eso lo que hemos gustado a aquellos que tenemos a Cristo. Entonces gustamos desde ya los poderes del siglo venidero. ¿Me explico? Ahora, aquí está la cuestión, mire. Dice, versículo 6. Y recayeron. ¿Cuántos ya se han pegado un gran sopapo, hermano? Que han pegado un gran barquinazo. Dice, y recayeron. Se está hablando de los creyentes. Dice, es imposible, decía el verso 4. Pero ¿qué es lo imposible? Lo imposible es lo siguiente. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Es imposible. En otras palabras, dígalo conmigo, la obra redentora es una vez y para siempre. Vuélvalo a repetir. Esta es la verdad. La obra redentora es una vez y para siempre. Es decir, que si ya por usted murió Cristo en la cruz del Calvario, se reconoció usted como pecador y sabe que el Señor en la cruz murió por nuestros pecados y ahora lo reconocemos como nuestro Señor, le entregamos la vida y ya murió por nosotros, ya se hizo la obra. Si nosotros recaemos, es imposible que Él vuelva a entregar su vida. Es imposible que Él vuelva a padecer. Es imposible que vuelva a morir en la cruz. Es imposible. ¿Qué significa eso? Que con una sola vez que murió, ¿me explico? Una sola vez murió y se acabó. Una sola vez. Y Él, la obra perfecta redentora, la obra redentora perfecta, o la perfecta obra redentora, es una vez y para siempre. Amén. Entonces sepa que en la experiencia cristiana, los creyentes muchas veces pegamos grandes deslizones, pecamos, pero solo se nace de nuevo una vez. Solo se crucifica a Cristo por nuestros pecados una vez. ¿Y de ahí qué hay que hacer? Señor, otra vez te revuelvo a recibir como mi Salvador. No, si ya su Salvador es. Ya murió una vez. No lo puede volver a crucificar, dice aquí. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? El creyente debe practicar, dígalo conmigo, el lavacro continuo. Repítalo, el lavacro continuo. ¿Y qué es eso, hermano? Se lo voy a ilustrar. La noche en que Jesús fue entregado, instituyó la cena del Señor. Pero dice la palabra que tomó un lebrillo, una palangana, un depósito, un guacal, si usted quiere, y una toalla. Y le dijo, vaya, les voy a lavar los pies. ¿Se acuerdan, verdad? Y Pedro le dijo, no, Señor, no, a mí no. Nosotros tenemos que lavarte los pies a ti, no tú a nosotros. Y él le dijo, mira, Pedrito, si no dejas que te lave los pies, no tenés parte conmigo. Y Pedro dijo, Señor, así está la cosa. Pues lávame los pies, lávame las manos, lávame la espalda, lávame la cabeza, échame el agua en todo. Y él dijo, no, Pedrito, no has entendido. Ya ustedes ya están limpios. Lo que pasa es que como por muy limpios que estemos, si caminamos, los pies se ensucian. Este es un lenguaje ¿qué? Figurado, espiritual. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos salvos, somos renovados, somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, pero en el transitar de este mundo nos contaminamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos los pies y decirle, Señor, hoy ni me imaginé, pero me llené de ira.
perdóname. Hoy mentí, hoy robé, hoy maldije, pité 3 veces, hoy hice tal cosa o tal otra. Y entonces uno tiene que renovarse. Por eso la Biblia dice: airaos. O sea, ¿y qué pues? O sea, si a usted es bravucón y la cara le ayuda, ¿ya? Entonces eso no lo vamos a quitar. Pero dice: airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Hermano, no vaya a la cama a tratar de conciliar el sueño sin antes pasar por el abacro y quedar a cuentas con Dios. Dobléguese, doble sus rodillitas antes de dormir y dígale: Señor, límpiame, perdóname. Hágalo, hermano. Yo no entiendo cómo a algunos les cuesta, y yo les he dicho: hasta las vacas antes de echarse doblan la rodilla. No me va a decir que usted es peor que una vaca. Pues sí, porque las vacas cuando se echan doblan la rodilla. Yo la he visto. ¿Ah? Entonces nosotros también, hermano, dobleguémonos delante del Señor y confesémosle el pecado. ¿Que avergüenza? Sí. Que uno a veces se siente tan mal porque: Señor, ayer te pedí perdón, y tener que pedirte perdón hoy otra vez. Pues si así es la cosa. Si 7 veces cae el justo, ¿qué? 7 veces se vuelve a levantar. Hijitos, dice Juan en el capítulo 2 de la primera carta, versículo 1: hijitos, si alguno de vosotros ha pecado, ¿qué dice? Abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, hermano, pecamos, no lo podemos negar. A veces ni siquiera podemos evitarlo. Somos descuidados, no hemos hecho la plana, la tarea. Nos cuesta andar en el Espíritu, pero por lo menos lavémonos todos los días. Vayamos al abacro: Señor, límpiame, perdóname, purifícame. Y si esta noche la trompeta suena, no me vayas a dejar aquí, Señor. No me vayas a dejar aquí. Como hay hermanos que en la vigilia se duermen. Pero el Señor dice amén, ya todos se van y ellos se quedan. Ábrenlos. ¡Ay! El rapto, el arrebatamiento. No, porque hay una conciencia de que uno no está a cuentas. Pongámonos a cuentas, hermano. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? Aleluya. ¿Hay algún pastor que quiere entregarse a Cristo? ¿Alguna pastora que quiera venir a los pies del Señor? Gloria a Jesús. No, es que desde el que les habla estamos amolados, hermano. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos ir al Señor. Bueno, ahora leamos del 9 al 12, rapidito, porque el tiempo avanza. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis como el que tiene allá a su lado. No, dice como a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Ok, diga conmigo: la obra redentora nos habilita para el servicio del ministerio.
Mire qué bonito. ¿Cuántos han leído la epístola a Filemón? Allá hay un hombre que era esclavo de Filemón, que se llamaba Onésimo. ¿Y sabe qué significa Onésimo? Útil. Dígalo conmigo. Onésimo igual útil. Eso significa Onésimo, útil. Pero el útil era un gran inútil. O sea, de nombre era Onésimo, de nombre era útil, pero era un gran inútil, hermano. Y terminó robándole o defraudando a su amo, Filemón. Y el inútil salió huyendo. Y el inútil cayó preso. Y el inútil llegó a la cárcel. Y casualmente el inútil se encuentra con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo engendra en el evangelio, en sus prisiones. Y ahora, rescatado por el poder de Dios, el inútil volvió a ser ¿qué? Útil. Y entonces Pablo le escribió una carta a Filemón y le dice: mira, que de nombre era útil, pero es un perfecto inútil, y como inútil vino aquí a parar, pero ahora ya es útil. Recibirlo como alguien útil, aunque te defraudó como un gran inútil. ¿Comprende? ¿Comprendes, Méndez? Aleluya. O sea, es que es así. La epístola de Filemón hace como un juego de palabras por el nombre de Onésimo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que habiendo sido un inútil, un bueno para nada. ¿Cuántos eran buenos para nada? ¿Ah? Un aplauso para los buenos para nada. Terrible, ¿no? Éramos inútiles, buenos para nada. Éramos como la quijada de arriba. No, si nuestra vida sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, dábamos lástima. ¿O no? Éramos pide cinco, recoge cabulla, come cuando hay, descalzabolos. Andábamos en malos pasos, en malos caminos. Pero hoy, por la obra redentora que nos salvó, nos lavó con su sangre, nos hizo nuevas criaturas, ahora somos ¿qué? Útiles. Útiles. Y por eso dice el escritor aquí: miren, Dios no se va a olvidar del trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún. ¿Cuánto les gusta servir? Ahí andan las viejas de la casa de la mujer morada, o no sé cómo se llama esa, pero andan gritando y dicen: el que no sirve para vivir, o que no vive para servir, no sirve para... Yo no sé cómo es el trabalengua que dicen ahí. El punto es que exhortan, según ellas, viejas inútiles, a que uno debe ser útil. Y es bonito que el hombre en su casa sea útil. ¿Para qué sirve la cabeza, hermano? ¿Para poner la gorra? No, hermano. Seamos útiles. Las mujeres pueden ser útiles. Los jóvenes son útiles. Los niños son útiles. Todos podemos servir. Todos podemos esforzarnos. Dios a todos nos reparte un talento, nos da un don, para que con él edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y algo podemos hacer. Y por eso la insistencia del apóstol Pablo en sus epístolas diciendo: miren, el que Dios le da profecía, profetice. El que recibe sabiduría, que aconseje con integridad. El que preside, que lo haga con solicitud. El que tiene el don de servicio, en servir. Y comienza a que cada uno identifique su talento. ¿Cuál es su talento, hermano? ¿Ya lo descubrió? Ese talento Dios no se lo ha dado para que usted lo esconda. Lo esconda y lo tenga ahí. Aquí lo voy a... No. Los talentos son para ponerlos al servicio, primeramente de nuestro amado Señor Jesucristo y luego de la amada iglesia. Entonces hay que servir. Ok, versos 13 al 18. Esto es maravilloso.
dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces diga conmigo: la obra redentora es inmutable. ¿Y qué es algo inmutable? Porque ahí dice, ahí aparece la palabra inmutable. ¿Qué es algo inmutable? Dígamelo. Algo que no muda, que no cambia. Perdón, yo voy a decir algo quizá doctrinal, ¿verdad? Pero hay quienes creen que la salvación es algo así. Juan Pérez va a la campaña evangelística. Y el evangelista es usado por el Espíritu, la palabra le llega a Juan Pérez y Juan Pérez le entrega la vida a Cristo. Y entonces viene Dios y dice: anótenme a Juan Pérez en el libro de la vida. Pero viene agosto y Juan Pérez se va al Tagadá. Y entonces viene el Señor y dice: quítenme a Juan Pérez del libro de la vida. Y lo borran del libro. Pero después, en septiembre, ya él viene otra vez arrepentido. Señor, perdóname. Y entonces viene el Señor y dice: pobrecito Juan Pérez, ya se arrepintió. Anótenmelo en el libro de la vida. Anótenme a Juan Pérez. Pero lo que pasa es que llega diciembre. La chanchona, el chompipollo y toda la cosa, ¿no? Y otra vez el Señor dice: borren a Juan Pérez. Se fue a reventar cohetes, a repartir abrazos a las 12 del 31. Borren a Juan Pérez. Pero en enero se reconcilia. Vuélvanme a anotar a Juan Pérez. No, no es así. La Biblia dice que la obra redentora es inmutable. Es decir, nosotros como seres humanos cambiamos. Decimos: te amo, te amo, te amo. Y a la misma persona, en otro episodio de la vida, te odio. I hate you. Te odio. Maldito el día que te conocí. Porque el hombre cambia. La mujer cambia. Las personas cambiamos, desgraciadamente. Es nuestra naturaleza caída. Pero Dios cambia. Dígamelo. Entonces, si Él a usted y a mí nos ama, y no la misma Biblia dice: con amor eterno te he amado. El amor de Dios es inmutable, es eterno. Es por siempre y para siempre y forever and never and never and never and never. Para siempre. El amor de Dios es eterno, hermano. Con amor eterno te he amado. Con cuerdas humanas y con lazo de amor te atraje hacia mí. Y Él dice que Él, aunque seamos infieles, con todo Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo, porque su amor es inmutable. ¿En qué aterriza esta inmutabilidad del amor y de la obra redentora? En esto:
sépalo, es una ley espiritual. Dígalo conmigo. El que comenzó en nosotros la buena obra, dígalo. Si el Señor ya comenzó en nosotros la obra, sépalo que la va a perfeccionar. Es una ley del Espíritu. Ahora, si usted está en la iglesia pegado con chicle y tiene apariencia de trigo, pero no es trigo, sino que gran trozo de demonio, gran cizaña que se ha metido, entonces usted no es nada. Usted lo que tiene que hacer es nacer de nuevo. Porque esta verdad es para los nacidos de nuevo, genuina y verdaderamente. Amén. Pero los que ya nació de nuevo, el que ya es parte de la familia de Dios, el amor de Dios es, ¿qué dice aquí? Inmutable. No cambia. Me gusta la canción de Los Groseros. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. Él no cambia, Cristo no cambia, por los siglos permanece igual. ¡Aleluya! Él no cambia. Es inmutable el amor de Dios. Si lo ama, lo va a amar para siempre. Si lo alcanzó y lo abrazó, va a ser para siempre. Si escribió su nombre en el libro de la vida, va a ser para siempre. Si lo selló con su Espíritu Santo, va a ser para siempre. ¡Aleluya! Maravilloso Dios. Versículos 19 y 20. Finalizamos. La cual dice: tenemos como segura y firme ancla del alma, y penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Es decir, que Él fue el primero, pero después vamos a entrar también nosotros. Luego dice: hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces diga conmigo: la obra redentora nos ancla en la eternidad. Aquí dice que tenemos, ¿cómo dice el versículo 19? Tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra adentro del velo. ¿Qué significa eso? Ancla. Usted sabe que el ancla la usan las grandes embarcaciones en la mar para sostener o mantener a flote en un solo lugar determinado las grandes embarcaciones. Pero esta ancla no se tira para abajo, esta ancla se tira para arriba, hasta dentro del velo, allá arriba. ¡Aleluya! Entonces la obra redentora en nosotros nos impulsó, ¡pah!, y nos clavó con una esperanza, ¿qué? Eterna. Ahí estamos anclados en la eternidad. Entonces ¿cuántos de ustedes van a tener un día vida eterna si Dios quiere? Bueno, yo no voy a tener un día vida eterna si Dios quiere. Yo ya tengo vida eterna. ¡Aleluya! No, es que aprenda. Esto es doctrina, es base bíblica. No, nosotros no vamos a tener vida eterna. Ya la tenemos. ¿Desde cuándo? Desde que creímos. Que no somos inmortales es otra cosa, pero la inmortalidad no tiene que ver con la eternidad. Repito, usted se va a morir. Ya me lo reveló el Señor, ya lo vi cómo le va a tocar. Usted se va a morir. Pero aunque se muera, usted tiene vida eterna. Porque en el programa de Dios ya está también que usted va a resucitar. Y que un día entraremos a la patria celestial, a morar con Él por toda la eternidad, a vivir para siempre en las glorias eternas. Estamos anclados, ¿dónde? En la eternidad. ¿Por qué? Por la obra redentora, la perfecta obra redentora. Recapitulemos. 5 cosas dijimos. La obra redentora nos lleva a la perfección. Eso fue lo primero. La obra redentora
es una vez y para siempre. La obra redentora nos habilita para el servicio del ministerio. La obra redentora es inmutable y la obra redentora nos ancla a la eternidad. Amén. ¿Es la obra redentora de Cristo muriendo en la cruz del Calvario perfecta para usted? Sí lo es. Entonces, dele gracias al Señor. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor, por la obra redentora. Gracias, Cristo, por morir por mis pecados en esa gloriosa cruz. Gracias, Señor, porque esa obra no es imperfecta como mi vida, como mi lucha en el día a día contra la naturaleza caída que hay en mi carne. Gracias, Señor, porque a pesar de mis defectos e imperfecciones, tu obra es perfecta. La obra redentora, Cristo en la cruz, consumado es perfecta. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor. Mientras la iglesia ora, yo saludo a los que han estado conectados. Yo le invito a venir a Cristo. Entregue su vida al Señor. Congréguese. Busque una iglesia cristiana, evangélica, cristocéntrica, fundamentalista, donde le prediquen la palabra de Dios, la sana doctrina. Si le somos accesibles, aquí le esperamos. Aquí le esperamos. Aquí estamos en final de la calle Concepción, número 192C de San Salvador. Así que aquí vamos a estar. Si no le somos accesibles, dijésemos ubicación, geografía, podemos serles accesibles a través de las redes. Esté pendiente de nosotros todos los martes y jueves a las 6 de la tarde y domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.